¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Panamá Digital, el programa que nació en cuarentena y sigue por las frecuencias de Radio Panamá y las redes sociales. Estamos en directo por @Radio Panamá en Twitter, @Radio Panamá en Instagram y Radio Panamá en Facebook. Leonardo Greenspan los saluda a esta hora. En la vía España, en los controles está Julio del Rosario y en los controles virtuales el ingeniero Manuel Palomino. Estamos a martes 25 de agosto del año 2020. Acaban de dar oficialmente los anuncios de las reaperturas. El país se encamina a esta nueva realidad. Es momento de tener responsabilidad y seguir adelante. Y de responsabilidad y del camino a esta nueva realidad vamos a hablar hoy, y es por eso que ya recibo aquí en Radio Panamá Digital al profesor Cabrera. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, señor Leonardo Greenspan. Buenas noches a los amigos oyentes, así como a los amigos seguidores a través de las redes sociales de Radio Panamá. Hoy tenemos un programa especial. Hoy no estará con nosotros John de León, ni Edna Jaramillo, ni Leonardo Greenspan, que ya nos presentó, porque hoy, como hemos anunciado, vamos a tener un programa muy, pero muy especial de interés para todos. Hace algunas semanas atrás, Radio Panamá llegó a un acuerdo con la empresa Comunica Latam. Es una empresa de consultoría, es una empresa de estrategia, es una empresa de comunicaciones. Y cuando hacíamos la lluvia de ideas de esta alianza en función de, bueno, fomentar debates que le aporten a la sociedad, pues se nos ocurrió que este podría ser el primero, y deseamos que sea de una serie que podamos hacer. Y es que en medio de la pandemia, este país nuestro, al igual que el resto del mundo, se encontró con una realidad que nadie esperaba. De hecho, otro día le hablo del otro posible evento que estamos programando, porque uno de los temas que más está aflorando es la deficiencia en la educación. Observen ustedes qué cosa. Varios de los invitados que están aquí en otras ocasiones que los hemos entrevistado o que los hemos escuchado en eventos, han hablado de educación una y otra vez. Bueno, la pandemia nos ha hecho estallar en la cara el problema de la educación. Y no pensemos en la educación solamente del niño de la escuela, o el adolescente en la secundaria, o el universitario. Es cómo se está proyectando el país para poder competir ahora y poder generar nuevos empleos que solamente se van a generar si la empresa privada invierte, ya sea la empresa privada nacional o la extranjera, además de las obras que el Estado va a realizar. Bueno, dentro de una de esas áreas, dentro de las áreas esas que están tratando de ver qué más se puede hacer o qué queda por hacer todavía, uno es el desarrollo logístico. Y por eso hemos planteado este primer evento entre Radio Panamá y Comunica Latam. Bueno, ¿qué va a pasar con la logística? El país tiene un canal de Panamá, el país tiene un aeropuerto que dicen que es muy famoso, la mejor conexión en la región. El país tiene 5 puertos, creo, ¿no? 3 en el Atlántico y 2 en el Pacífico. Y en varias ocasiones aquí en Radio Panamá, tanto dentro del territorio nacional como fuera, hemos estado hablando, y bueno, ¿y cuál fue el impacto de la ampliación del canal en el movimiento portuario y naturalmente en el desarrollo del sector logístico, que evidentemente tiene mucho que aportarle al país, según nos explica? Para eso vamos a contar en la noche de hoy con Ana Reyes, quien es la coordinadora del Gabinete Logístico y subadministradora de Autoridad Marítima. Ana, buenas noches, bienvenida. También va a estar Carlos Urriola, presidente de Manzanillo International Terminal y de SSA International. Buenas noches, Carlos, bienvenido también. Y Antonio Domínguez, Managing Director de Centroamérica y el Caribe de la naviera Maersk. A ellos los vamos a escuchar ahora por primera vez en una ronda, y luego que los escuchemos ellos tres, escucharemos los comentarios de Marco Fernández, socio de la prestigiosa firma Indesa, y a don Temido Valdía, Senior Advisor de Comunica Latam. Con ellos vamos a conversar. Ellos dos van a reaccionar a lo que van a decir nuestros tres invitados, o a reaccionar desde el punto de vista, bueno, y cómo traducimos lo que nos dicen nuestros tres invitados en el plano de la economía, en el plano de la vida política del país, porque están íntimamente vinculadas. Bueno, las damas primero, Ana Margarita, ¿te parece?
Ok, muchísimas gracias. ¿Por dónde? La oficina que coordina Ana Margarita Reyes, por cierto, tiene muy buen prestigio desde que se fundó. Toda la gente que gira en torno a la logística y demás siempre ha hablado muy bien de esa oficina que ha estado muy bien, que ha estado en buenas manos en las distintas administraciones de que se armó. Y de hecho, por primera vez yo conozco a Ana Margarita Reyes, porque mucha gente me ha hablado de ella, pero no la conocía físicamente. ¿Por dónde va? Sí, es verdad, mucho gusto. ¿Hasta dónde estamos avanzando, Ana Margarita, en el país, en el desarrollo logístico? Bueno, el sector logístico es un pilar importante de la economía panameña y siempre lo ha sido. Panamá pues cuenta con un sector logístico que se ha ido consolidando a través de los años. Cuenta con una plataforma intermodal única en la región. Por su posición geográfica cuenta con una conectividad sin igual, lo que esto pues nos ha ido consolidando. Por ejemplo, el año pasado y este año hemos tenido el 50% del market share del transbordo ha pasado por puertos panameños, o sea, eso es importante. También podemos decir que aunque en la pandemia pues hay una crisis a nivel mundial, ha bajado la demanda, el desempeño portuario ha incrementado un 11% con relación al año anterior, sobre todo en el segmento de transbordo. En los primeros 7 meses hemos crecido un 16%. No es así en la carga local debido a, pues, a los cierres, a los temas de importación y exportación. Hemos tenido unos cierres muy duros. Pero todo esto lo que indica es que Panamá se ha ido consolidando, es un hobby importante en Latinoamérica, importante que tenemos de las 10 líneas más importantes, en Panamá tenemos 9 con servicios que recalan en puertos panameños. 8 de estas tienen sedes en Panamá, 6 son con oficinas locales y 2 a través de agencias. Aquí tenemos al señor Antonio Domínguez, que es una de las, de las primeras. Contamos con infraestructura portuaria también de primer mundo. Hace un tiempo atrás, hace unos meses, escuché una charla de la UNTAC donde estábamos hablando acerca de la digitalización de los puertos. Hablaba de que solo el 1% de los puertos a nivel mundial estaban totalmente digitalizados. El 2% tenían algo de digitalización y es realmente impresionante decir que en Panamá tenemos 2 puertos que forman parte de ese 2%. Entonces, Panamá en el sector logístico tiene infraestructura, como dije, de calidad muy buena. Tenemos el Canal de Panamá, que es uno de nuestros activos estratégicos. Tenemos la zona libre de Colón, la zona especial de Panamá Pacífico y zonas francas, el aeropuerto de Tocumen. Todo esto se complementa a través de una red de servicios financieros y tecnológicos que permiten que este negocio fluya. Entonces, en este tema creo que Panamá pues está muy bien posicionado y como todas las crisis traen oportunidades, Panamá pues tiene una oportunidad importante de posicionarse como ese hub de consolidar más carga. Nosotros consolidamos carga, pero tenemos la oportunidad ahora cuando las tendencias es acercar el producto al consumidor final, pues Panamá puede servir de ese lugar donde se puede acopiar la mercancía o el producto final o desarrollar el producto final para el consumidor. También hablamos del negocio de comercio electrónico que se ha ido incrementando en Latinoamérica. Ya venía, pero Latinoamérica pues venía un poco más lento que Estados Unidos o que Europa. Pero se ha visto en estos primeros meses que en Latinoamérica el comercio electrónico ha aumentado en doble dígito, en un 20% con relación a la misma época del año pasado. O sea que también Panamá tiene una oportunidad en su zona franca, zona libre, en Panamá Pacífico, para tener estos centros de lo que llamamos fulfillment centers, y se han hecho avances para estar listos para poder recibir estas compañías. O sea que yo veo muchas oportunidades para Panamá y el sector logístico siempre ha sido un pilar importante para la economía. Wow, qué capacidad de síntesis. Interesante. En pocos minutos nos ha hecho una revista Ana Margarita Reyes de, por así decirlo, a dónde estamos hasta el día de hoy, ¿no es así? Hasta dónde hemos podido avanzar, qué podemos ofrecerle al mercado. Es lo que entendí. Así es. En ese sentido, don Antonio Domínguez, que es el responsable para Centroamérica y el Caribe de, entiendo, la naviera
más grande del mundo, ¿es así? Maersk, ¿no? Correcto, desde Y además, 1995. por alguna razón que yo nunca he entendido, yo creo que a algunos panameños le pasa lo mismo que a mí. Hablamos del canal y nos vinculamos inmediatamente con la marca Maersk. Y yo creo que no es el único y tiene mucho de verdad de historia, ¿no? Y agradeciendo por la oportunidad. El Canal de Panamá abre en 1914 y Maersk pasa su primer barco por el Canal de Panamá en 1917. 3 años después ya estábamos nosotros pasando por el Canal de Panamá. En 1928, cuando el primer servicio de línea en el mundo que se abre entre Estados Unidos y Japón para mover los carros en aquella época de Ford, se movía a través del Canal de Panamá en un barco de Maersk. Entonces tenemos una historia ligada por muchísimos años, ¿no? De verdad que sí. No en vano, entonces, digo lo que digo. A ver, don Antonio Domínguez, ¿cuánto más considera la empresa Maersk puede Panamá seguir creciendo? Ya no solamente en el desarrollo portuario, que, bueno, ahora con el siguiente invitado también hablaremos de esa parte, pero en el plano de la logística, ¿cuánto más? Yo creo que Panamá, y gracias por la pregunta, Panamá tiene una oportunidad de oro en medio de esta crisis. Panamá tiene una infraestructura que quizás nosotros aquí en el país no nos damos cuenta de lo avanzado que estamos en comparación con el resto del área. Yo te pongo un simple ejemplo, ¿no? A mí me encanta ser un poco didáctico. La mayor economía de Latinoamérica es Brasil. Es la mayor economía que hay en Latinoamérica. Y hace 3, 4 semanas atrás estaban conmemorando la llegada de un barco del tamaño del mismo que llegó aquí en Panamá, y Carlos lo va a recordar, cuando fue el referéndum del Canal de Panamá. Maersk mandó un barco post-Panamax a que llegara a Panamá para demostrar que los puertos estaban listos y se podía de verdad construir el canal. Maersk mandó en ese momento ese barco a los puertos panameños 2005-2006 y están conmemorando ahora que llegó ese tamaño de navío a la mayor economía de Latinoamérica. Ese tamaño de navío son, para ponerlo en dimensiones, 3,5 campos de fútbol americano. Es un barco grandísimo. Esos barcos pueden entrar en Panamá. Entonces yo, no solamente por ser panameño, sino por los 25 años de experiencia, yo digo que Panamá se pone sus propios límites. Nosotros tenemos una oportunidad de oro y yo creo que ahora hemos salido mucho más potenciados porque se han dado cuenta que la situación geográfica de verdad no es solamente algo que usamos nosotros de lema, sino que de verdad en estos momentos de crisis es lo que permite de verdad unir al mundo. Y eso se ha visto sin lugar a dudas en nuestros clientes que han utilizado Panamá en todos estos meses, ya sea para centro de distribución, ya sea para almacenar su carga, ya sea para consolidar, ya sea para rápidamente llegar a otros mercados, ya sea para hacer conexión aérea marítima, que cada vez piden más, y Panamá ofrece eso como ninguno. O sea, las distancias aquí son realmente muy cortas y facilita realmente todo ese tipo de negocio. Igualmente, nosotros quizás no lo vemos en Panamá y nos quejamos mucho de las carreteras, pero nuestras carreteras son también muy buenas y conectan los principales polos de desarrollo y logísticos que tenemos en Panamá. Eso es algo que en muchos países no se da. Mucha gente dice, abramos un puerto de primer mundo y pongámosles 15 metros de calado. Ok, ¿la carretera? ¿Cómo usted comunica ese puerto con los centros de consumo? ¿Cómo usted comunica ese puerto con el aeropuerto? Esas cosas en Panamá ya están hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo que nosotros entendamos que uno mismo se pone los límites. Y te pongo quizás un ejemplo, ¿no? Que nosotros hemos aprendido, y estoy seguro que Carlos lo recordará. En el 2008-2009, cuando la gran crisis económica anterior se dio, todas las navieras en aquel momento estábamos concentrados en lo que todo el mundo creía que era lo importante. Market share. Tenemos barcos grandes, queremos tener barcos aún más grandes, comencemos a pedir barcos enormes de 18,000, de 20,000, que mucha gente decía Panamá se está quedando atrás porque va a ser un canal para 14,000, 15,000, las navieras están pensando en 20, todo lo que el mundo decía, Panamá está quedando mal. Y todo el mundo estaba concentrado en que había que lograr llenar esos espacios. Y eso nos costó a las navieras realmente una lección que aprendimos duramente. Los fletes cayeron hasta tal punto que era más barato traer la carga de Asia a cualquier país en Latinoamérica que pagar el mensajero que llevara el bill of lading o el documento de embarque al puerto. A ese nivel llegó. Y todo el mundo perdió muchísimo dinero. Esta vez aprendimos la lección y dijimos que es lo único que uno controla, porque somos empresas públicas, somos empresas que estamos abiertas a la oferta y la demanda. Lo único que uno controla aquí realmente es el espacio que uno pone.
cuál es la capacidad de espacios que pongo yo en el mercado. Y las navieras hemos sido muy organizadas, cada uno de nosotros, es decir, lo que importa ahora es que haya el espacio que haga match con lo que es la oferta o la demanda que hay en el mercado. Esa es una lección y eso también demuestra que en este momento hay oportunidades. Otro ejemplo que te puedo decir, lo decía Ana Marita muy bien, es el brinco tecnológico. Nosotros hace 3 años, nosotros lo vimos venir y dijimos, ok, si nosotros no cambiamos y modernizamos esta industria, que aún está regida por leyes del siglo pasado, inclusive de los 1800, nosotros no traemos la tecnología aquí, sino hacemos las cosas instantáneas, inmediatas, no hacemos que los clientes tengan la información en su disposición en cualquier tipo de dispositivo, en vez de estarla buscando o tener que imprimirla en un correo o buscarla hasta en periódicos, que era la norma muchos años atrás, que uno publicaba en los periódicos la lista de los barcos llegando a los países. Si uno no invierte en eso, alguien de afuera nos va a quitar el negocio. Y hoy en día, 3 años después, esos clientes que en aquel momento nosotros veíamos que podía ser el que nos iba a quitar el negocio, hoy en día son nuestros mayores clientes. Porque invertimos, pusimos tecnología y estamos a la vanguardia. Y en este momento de crisis es lo que hace la diferencia. Yo creo que Panamá, lo comentamos muy poco, pero también en acceso a la fibra óptica, en capacidad, en velocidad, nadie se nos compara tampoco en el área. Entonces también tenemos que irnos por allí e invertir en eso y eso nos va a fortalecer nuestra posición. Pero, don Carlos Urriola, si Ana Margarita Reyes nos dice que hoy por hoy el país ya cuenta con una estructura importante en materia logística, y Antonio Domínguez nos dice que, bueno, Panamá es el que se pone su propio límite, sus propias barreras, sus propios objetivos para avanzar. En opinión de Carlos Urriola, ¿qué es lo que nos está haciendo falta? Porque yo he entrevistado a no sé cuántas personas vinculadas al sector logístico de Panamá y panameños también, y siempre hay pero, falta. O sea, ¿qué es lo que hace falta para que no haga falta? Sí, yo creo que, primero yo creo que nos hacía falta una crisis. Y de eso creo que se nos fue la mano, porque la hicimos demasiado bien. Yo creo que inicialmente necesitábamos, yo siempre tengo una pequeña pelotita de hule que tiene el mundo entero dibujado, y yo cuando voy a dar charlas se la tiro a todo el mundo y le digo, muéstrame a dónde está el centro. Y todo el mundo dice Panamá, pero yo le digo, no, pero si es una bola, el centro es cualquier punto de la esfera. Entonces, teníamos que validar la teoría de que éramos un gran centro de distribución. Y durante estos meses de pandemia, Panamá se ha consolidado como un centro de distribución de carga. Yo acabo de recibir las estadísticas de CEPAL de enero a junio. Y realmente en los únicos puertos que hay crecimiento son en los puertos panameños y lógicamente carga de transbordo. Entonces, como que se validó algo que todos lo sabíamos, y esto es algo importante. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a integrar todos los diferentes segmentos del transporte. No podemos estar pensando en canal, puertos, si no pensamos en aeropuertos, si no pensamos en fronteras, si no pensamos en digitalización. Todo eso hay que pensarlo, ya es hora de integrar todo esto. Nunca lo hemos podido integrar, los sectores separados trabajan muy bien, pero nunca lo hemos puesto a trabajar conjuntamente. Y ese es el gran reto que nosotros tenemos hacia adelante. El otro tema es todo lo que se refiere a la agilización de los procesos, en donde la parte de digitalización, cosa que hemos podido trabajar muy bien con Ana en el Gabinete Logístico, que es tratar de digitalizar lo máximo de procesos y de documentos. Esto ha sido algo increíble que hemos podido lograr en tan poco tiempo. Nosotros pudimos pasar de un software que teníamos que actualizar o upgrade, como dice usted, y lo hicimos en pandemia, todo por control remoto, lo cual nos permite ahora conectarnos con una serie de nuevos software de las diferentes líneas navieras para poder hacer intercambio de información de una manera más rápida. Es decir, durante esta crisis hemos podido lograr una serie de cosas que anteriormente las soñábamos y ahora las hemos podido implementar. Yo creo que ese es un tema importante. Uno de los retos va a ser, lógicamente, tener la educación para este mundo digital.
y las personas entrenadas para este mundo digital. Este va a ser un gran reto. El otro reto también va a ser el tema, todo esto tiene que ver con el tema del agua, que sé que se está trabajando por la ACP, pero es algo muy importante que hay que seguir caminando. Y yo creo que, te voy a poner un ejemplo que para muy pocas personas es conocida. Todo lo que estamos en la cadena logística lo conocemos. Un barco le pegó al puente en Gamboa, lo inhabilitó el paso del tren que mueve carga, una gran cantidad de contenedores entre los puertos de Balboa, Cristóbal y Evergreen, y inmediatamente hubo conversaciones para poder agilizar esto, y la línea que utiliza este servicio, que es la del señor Domínguez, habló con una serie de transportistas y se comenzó a mover contenedores inmediatamente. En ningún momento se ha paralizado el movimiento de contenedores a través del territorio nacional. Si Dios quiere, ya para finales de septiembre va a estar reparado el puente y el ferrocarril va a poder entonces seguir funcionando. Pero ¿qué logramos con esto? Logramos de que la línea naviera no pensara en alternativas, no pensara irse a un Cartagena, no pensara irse a una Buenaventura, sino que todo el mundo reaccionó, se reaccionó rápido y pudimos mantener ese cliente aquí. Significa que Panamá en una época de crisis pudo validar cosas que anteriormente era muy difícil, sectores que pudieran de alguna manera u otra ver cómo agilizaban las cosas, se pusieron de acuerdo. Entonces, esa es una prueba, y por eso cuando me preguntabas qué necesitábamos, yo de algún momento pensé, bueno, necesitábamos una especie de crisis. Nosotros de aquí tenemos nuestra oficina SC Internacional, y de aquí vemos México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile y Vietnam. Y durante estos lugares, los únicos lugares que donde hay crecimiento actualmente, solo hay dos lugares, Panamá y Vietnam. Vietnam porque tiene que ser mucho con reemplazar parte de la manufactura china, y Panamá que quizás pueda de alguna manera acercar mercados con respecto a lo que está llevando a cabo del nearshoring o tratar de acercar los mercados. Entonces yo pienso que hay una oportunidad tremenda y necesitamos de alguna manera integrar todo esto, integrar todos los sistemas, integrar el canal, integrar los aeropuertos, de tal manera que tengamos una oferta que no tiene ningún otro país. Porque hasta cuando hablamos de que queremos ser el Singapur de las Américas, ni Singapur tiene un canal, y Singapur tiene las ventajas que tenemos. Entonces yo creo que nosotros no queremos ser un Singapur, nosotros queremos ser un Singapur, un Rotterdam, un Dubái, un Los Ángeles, algo que pueda trabajar aquí en Panamá. Y yo creo que ese es el reto, pero yo me siento muy optimista porque vamos a salir fortalecidos en el sector logístico de esta crisis. Pero repito, tenemos que volver a ver los temas de educación, porque ya va a ser otra gente que necesitamos con otro talento. El inglés no se va a preguntar, se va a asumir. Y todo lo que se refiere a manejo informático va a ser la norma. Entonces, tengamos cuidado porque cuando te despierte este monstruo y seamos exitosos, vamos a voltear y quizás vamos a necesitar mucha ayuda con el recurso humano. No nos olvidemos de eso. Ahora sí me preocupé yo. Ahora sí me preocupé con este cierre de Carlos Urriola porque le pregunto justamente a don Marco Fernández, luego de haber escuchado esta primera vuelta de nuestros tres invitados, y si todo, en medio de la crisis, nuestros invitados nos están diciendo, en esta área de puertos y de logística y de carga, hasta el día de hoy, en medio de la crisis, estamos bien. Y si estamos todavía mejor que bien, vamos a tener la suficiente cantidad de gente preparada para esto. Bueno, buenas noches y gracias. Eso es válido para lo que hemos denominado logística, que vamos a darle pensamiento a estas presentaciones, pero también para casi cualquier otra actividad que mire hacia afuera.
verdaderamente el tema de lo que se llama capital humano normalmente es una de las limitaciones más importantes que hemos tenido en Panamá para poder hacer proyecciones a largo plazo para un crecimiento sostenido. Y eso es de nuevo el tema de la educación, del entrenamiento, etcétera. Lo que año tras año, década tras década, todo el mundo dice y nadie hace nada. Va a llegar un momento en que el cuello de botella, que así se dice, donde está el tapón del tráfico, el tapón del crecimiento, va a estar en el recurso humano. Y como Panamá está ahora, debo decirlo, junto con otros países de la derecha internacional, en este clima de supranacionalismo y antimigración, entonces nosotros mismos estamos en el proceso de pegarnos un tiro en el pie. Es decir, tenemos un problema de educación que nadie quiere resolver y además cerramos la frontera al talento. No totalmente, pero sí parcialmente. Ahí hay un problema, sin duda alguna, y esa notita, ese punto que queda ahí en el aire, sí me parece que debemos, no debemos dejarlo morir en el análisis de la logística. Yo solo quiero, a mí me parece muy interesante todo lo que se ha mencionado aquí, uno aprende mucho de los que están dentro de la industria. Yo no estoy en la industria, yo recibo la información de la industria, la proceso y hago las proyecciones económicas dentro de los normales límites de la incertidumbre que existen en estos casos. Pero algo tiene que haber en lo que se llama logística, y voy a definirlo ahora muy estrechamente en 30 segundos, algo tiene que haber de importante. Cuando ha ocurrido un fenómeno muy interesante que tal vez mis colegas y amigos y amigas lo conocen, pero lo voy a recordar a los oyentes. En el año 2008 se creó una ley, no le voy a poner el título, que exige a cada gobierno, a los 6 meses de llegar al poder, de presentar un plan estratégico de 5 años. Es obligatorio. Eso va acompañado de unos números fiscales, de unos números de crecimiento, esa es otra historia. Pero ese plan, obligatorio por ley, tiene el nombre de Programa Económico Gubernamental PEG. Las 3 letras son PEG. Eso se aprobó en el 2008. El primer presidente que tuvo que hacerlo fue el presidente Martinelli, el segundo el presidente Varela y el tercero ahora el presidente Cortizo. Los 3 lo hicieron, ninguno incumplió la ley. Unos trajeron compañías internacionales para hacerlo, otros compañías nacionales. Pero en general, cada uno de ellos, si uno lo analiza, tiene un sector primordial al frente de la estrategia, y ese se llama logística. El segundo puede ser turismo en un caso, financiera en el otro, agroindustria. ¿Quién es el segundo? Cambia de gobierno a gobierno, pero logística es sin duda alguna el número 1 en los 3 planos, o los 3 planes de gobierno, en los 3 PEC. ¿Pero qué es logística? Bueno, para los que están en el negocio, la definición de logística es muy obvia y la hemos visto aquí claramente definida por los casos que lo manejan día a día. Para mí, que estoy fuera del negocio, digamos, de la actividad, yo asocio la palabra logística a la palabra conexión. No conectividad, conexión. Significa que logística es todo proceso que conecta, creo que Ana Margarita lo mencionó indirectamente, conecta al que produce con el que compra. El que produce en Panamá con el que compra en Panamá, el que produce en el extranjero con el que compra en el extranjero, el que produce en el extranjero y vende en Panamá, todas esas posibilidades. El proceso que va de la producción de bienes o de servicios a la compra de bienes o servicios, donde quiera que esté el que produce y el que vende, es esta conexión que llamamos logística. Y Panamá parece que los que vienen de afuera entienden perfectamente dónde están las ventajas a futuro de este país, contando, Edwin,
que todos mencionan el problema del recurso humano como una limitación, ¿no? Tú que lo mencionaste, está clarito en todos los famosos PECs. Y por cierto, el tema del agua también, que creo que mencionaba Carlos o Antonio. Pero en fin, al grano. De afuera ven nuestra logística como una maravilla. Es más, los informes del Banco Mundial, que cada año se producen sobre la competitividad del país, nos va muy mal en la justicia, nos va muy mal en la educación, pero nos va muy bien en la conexión, en la infraestructura de servicios y de bienes y de inversiones hechas para conectar compradores y vendedores. Pero fíjense una cosa, ahora todos aprendemos de la pandemia, pues, y afortunadamente es así. Haber pasado sin aprender es la pérdida peor de la pandemia, no, aparte de los temas de las desgracias humanas. Pero lo que hemos visto es una definición de logística o de conexión muy vinculada al comercio internacional. ¿Ah? Los barcos vienen a unos puertos, esos puertos están por ahí en un lugar preciso. Usted no puede hacer un puerto en la trasísmica, ¿no? Tiene que hacer el puerto donde tiene el calado, donde llegan los barcos. La posición es importante, no se puede inventar posicionamiento de los puertos. Usted puede montar una fábrica de plástico donde quiera, pero un puerto tiene que estar donde está. Esa conexión internacional es importante, pero yo les pregunto, en estos 5 meses que hemos estado más o menos encerrados en nuestras casas, hemos sido testigos de una logística que no es internacional, sino interna. Yo no sé cuántos de ustedes, yo estoy al frente en la lista, he visto la logística interna, la conexión interna en vivo y en directo casi todos los días. Cuando una persona en un camioncito trae aguacates de Chiriquí y piñas, me imagino que de La Chorrera, no le pregunto, pero debe ser de por allá, y las naranjas deben ser de Capira, sospecho, y enfrente en el camioncito me las vende y yo bajo y se las compro. Él no produjo el aguacate, él le compró a alguien el aguacate, posiblemente con una línea de crédito que le dio el banco. Y sin duda alguna a través de un celular donde se comunicaron para él pedirle quiero tantos aguacates o tantas piñas. Eso no lo hizo por señales de humo. Simplemente el proceso de comunicación del que produjo el aguacate a quien consumió el aguacate, yo digo aguacate, pudo haber dicho piña o yuca. Eso es logística, eso es conexión. Y eso yo lo llamo la logística interna, a diferencia de la logística externa, que es lo primero que uno asocia cuando habla de logística, el canal, los puertos, etc. Pero fíjense, la conexión, la interconexión interna es la que ha producido que en general no hayamos tenido deficiencia en el suministro de alimentos. Imagínense ustedes donde esa cadena interna de conexión entre productores y consumidores hubiera desaparecido. ¿Por qué? Porque no había camiones, no había gasolina, no había carreteras, no había conductores, no había bancos para financiar, no había celular. Todo eso junto, que parece suelto, parece una anécdota dentro de la historia del país, produjo una infraestructura interesantísima para conectar internamente, y eso yo lo llamo logística también. Y ha sido una logística muy interesante, que yo la estoy estudiando, perfecto académico, pues, pero otra historia, pero que va en cierto sentido paralela a la logística internacional de la cual usualmente asociamos al país. Pero quiero dedicar un par de minutos nada más, porque creo que lo mencionó Carlos, sí. Bueno, todos, y si no lo mencionaron, sin duda alguna lo pensaron. Mire, cuando uno tiene el privilegio, porque es un privilegio, de salir de Panamá a hablar con colegas analíticos, economistas e inclusive inversionistas internacionales, y uno oye la situación, que creo que habló Antonio o Carlos, el barco famoso de Brasil. Pero olvidémonos del Banco de Brasil, que es muy importante como ejemplo, que dice exactamente dónde estamos. Pero cuando uno va y le dice a los extranjeros,
a cualquier país, vaya a Brasil o a Argentina o a España o a Costa Rica, y usted le dice, mire, en Panamá tenemos 5 infraestructuras entre los 2 océanos. 5. ¿Cómo va a ser? 5. Panamá, 4,4 millones de habitantes, 75,000 kilómetros cuadrados, una línea recta, un istmo ahí, allí con la península de Azuero que sobresale. Esa cosita ahí tiene 5 trasísmicas que mueven algo de un océano a un mar, del Pacífico al mar Caribe. Y yo digo, sí, tiene 5. Tenemos el canal, el tren, las dos carreteras, la trasísmica tradicional y la que va paralelo al oleoducto, y el oleoducto mismo. O sea, tenemos el lujo de que hay una infraestructura que está ahí. No hay que, bueno, hay que invertirla para mejorarla siempre, pero no hay que inventársela. Y yo pensaba con mis amigos nicaragüenses, iba ya no tanto a Nicaragua, yo les decía, oigan, ustedes iban a hacer un canal a nivel, 50,000 millones de dólares. Y no empezaron ni el prólogo del estudio. Eso no iba a ningún lado. Eso murió en el capítulo 1. Y nosotros tenemos 5. Igual los hondureños, igual los salvadoreños. Los colombianos querían hacer un canal por el Atrato. Los peruanos y brasileños querían hacer una interconexión para mover 2 océanos. Es incosteable. Y tenemos 5. Y silenciosamente, porque así le digo yo, esta conexión interna y externa, sobre todo la externa, ha sido una base importante para ser lo que somos, con los defectos que tenemos y las muchas virtudes que también tenemos. Y cuando proyectamos hacia el futuro, bueno, proyecta siempre al futuro, y cuando proyectamos, tenemos que tener en cuenta de que esa infraestructura está ahí, y hacerla nueva no es una tarea nacional, es mantenerla. No tenemos que hacer un canal por Nicaragua, ni un canal por el Atrato. Ahí movemos entre 2 océanos un porcentaje importantísimo del comercio mundial, y los panameños no nos damos cuenta de eso. Ni siquiera somos suficientemente soberbios para mencionarlo. Yo lo hago con la soberbia natural de ser panameño, llegar allá y restregar un poco en la cara. Cada vez que me sacan una lista gris, yo saco las 5 trasísmicas. Entonces quedamos empate, ¿no? De envidia a envidia, ¿no? Pero además, y lo mencionaron también, ustedes pueden creer que nosotros en un radio de 80 kilómetros tenemos 5 aeropuertos, 4 aeropuertos internacionales. El de Río Hato, el de Tocumen, el de Albrook, el de Howard y el de Colón. 5. Que mueven carga, mueven seres humanos, 5 trasísmicas, 5 aeropuertos, en 4,4 millones de habitantes, 75,000 kilómetros. Eso es la base de la logística. No tenemos que invertir en infraestructura, tenemos que usarla bien, Edwin. Eso no es un tema de oferta, sino de demanda, y perdonen la expresión económica. Hay que llenar lo que hay, como los hoteles. No hay que hacer un hotel nuevo, hay que llenar los que hay. Es lo que hay, así es. Lo que hay. Y eso yo creo que eso nos permite una sonrisa hacia el futuro, que es como usualmente uno debe ver el país, cuando objetivamente hay bases para ser optimistas. Pero, don Temi... No me digas un pero, no me digas un pero. No, voy con el Temi de Valdía. Ah, bueno, sí, Temi. Pero que le voy a poner a Temi de Valdía porque... Temi sí. Marco Fernández, pasan los gobiernos, y en todas las campañas, y es verdad, y eso a mí me consta de algunos años para acá, en todas las campañas se habla de educación, en todas. En todas las campañas se habla de, oye, ya no es el canal, no, el negocio nuestro no es pasar barcos, el negocio es atender los barcos. Acaba de decir Marco Fernández, el negocio no es hacer hoteles, sino es llenar los que ya hay. Entonces me dolía el plano político. ¿Qué habría que hacer para que nuestros políticos pasaran de hablar de estos temas a ejecutar en estos temas? Porque es lo que nos podía traducir, o lo que nos acaba de decir Marco Fernández, ver el futuro con sonrisa. Buenas noches Edwin, buenas noches a los compañeros de este foro, buenas noches a los oyentes de Radio Panamá en sus diferentes plataformas. Escuchando a Ana Margarita Reyes, escuchando a Antonio Domínguez, escuchando a Carlos Urriola y a Marco Fernández, 4 panameños
como usted y como yo, profesor Cabrera, panameños, nos damos cuenta del talento que hay en este país. Y yo siempre he dicho que en Panamá, en el área donde parece que somos más exitosos, que es el área logística, las políticas el desarrollo en el área han sido más por instinto, lamentablemente, que por estrategia. Y hablo exactamente del sector político. Creo que si el sector privado no hubiese realmente presionado para que se hagan ciertas cosas, como la ampliación del Canal de Panamá, como las carreteras y otra serie de infraestructuras que ayudan a que Panamá sea hoy en día un punto importante para el desarrollo logístico, obviamente creo que estuviéramos aún más estancados. ¿Por qué? Porque en Panamá, yo lo he dicho muchas veces, profesor Cabrera, en Panamá no tenemos proyecto de país, no tenemos estrategia sobre cómo desarrollar nuestros puntos fuertes. Y como no tenemos un proyecto de país, entonces las cosas se hacen más o menos por instinto. Por eso que en ciertas áreas, producto de la capacidad que hemos visto de las personas que nos precedieron, se hacen ciertas cosas donde se presionan a los gobiernos y en muchas otras áreas entonces estamos muy estancados. Pero usted me ha hecho una pregunta muy interesante y yo quiero, porque a mí me gusta proponer cosas, y yo escuchando a los 4 anteriores panelistas, hay cosas que se me ocurren. Por ejemplo, para ya dejar de hacer cosas por instinto, a mí se me ocurre por qué no plantearse en el país un ministerio de logística y transporte. ¿No creen ustedes que sería lo recomendable en este momento que haya un ministerio de logística y transporte precisamente para que una serie de instituciones sean coordinadas de este ministerio? Y se me ocurren, por ejemplo, el aeropuerto de Tocumen, el área portuaria, el área aérea, estén bajo este ministerio y desde ahí se coordine de manera integral. Y esta palabra integral, mire que la ha utilizado Ana Margarita, la ha utilizado Marco Fernández, creo que la utilizó Carlos Urriola y estoy casi seguro que lo utilizó Antonio Domínguez, de políticas integrales. Y esas políticas integrales se van a poder hacer en la medida que haya un ministerio que las coordine y las desarrolle. Y por eso me atrevo aquí a hacer el planteamiento de que se vaya pensando en el país de un ministerio de logística y transporte, precisamente para hacer aún más viable y implementar esas políticas integrales que se requieren en el área logística. Se me ocurren otras cosas. Hay unas cosas que no podemos negar como panameños, pero que ningún gobierno tiene la capacidad, ni la fortaleza, ni las ganas, ni la voluntad de hacer los cambios que se requieren. Todos aquí estamos conscientes, y muchos ciudadanos estoy seguro que están conscientes, de que en muchas áreas del gobierno son áreas burocráticas, muchas arcaicas e infuncionales. Bueno, ¿por qué no comenzamos a precisamente, buscando ser más eficientes, generar desde ya políticas que nos permitan que esos ministerios, esas instituciones que son burocráticas y que son ineficientes, puedan alcanzar desarrollos de eficiencia y desburocratizar esas instituciones para que precisamente de manera integral aporten al desarrollo del país? Creo que aquí lo tocó claramente Carlos Urriola y después lo tocó Marco Fernández, el tema de la educación. Y el tema de la educación, no, y ahora con esta pandemia, lamento decirles a los amigos oyentes y a los compañeros panelistas que es un tema que aún probablemente no hemos visto todavía el fondo, ni hemos tocado el fondo del problema educativo, porque todos sabemos que hay varias decenas de escuelas particulares que no han podido seguir clases, muchas están en una situación económica de zozobra y por lo tanto ya hay miles y miles de nuevas personas tratando de ingresar al sistema educativo público, y el sistema educativo público no está en capacidad ni de dar mejor educación y menos de masificar aún más la educación. Entonces, a mí se me ocurre que en Panamá hay talento. ¿Y por qué nos comenzamos a implementar, por ejemplo, las becas universitarias en el tema logístico? Panamá puede llegar, aquí hubo un intento en algún momento dado a través de Senacid de crear becas que para mí fueron muy mal otorgadas, becas para que la gente estudiara en ciertas áreas, en áreas de ingeniería, ciertas áreas médicas, y esas becas tuvieron 2 años en una efectividad relativamente buena. Y después eso desapareció y después simplemente no hubo los fondos y después trataron de volver y creo que no se ha sido eficiente. En el mundo, no, en algunas universidades latinoamericanas,
en algunas universidades de los Estados Unidos y otras universidades en Europa, y por qué no de Asia, Singapur un caso específico, Taiwán, Japón y otras, ¿por qué no lograr acuerdos interesantes de gobierno a gobierno para que Panamá de una vez por todas mande a estudiantes recién graduados de las escuelas secundarias becados a estudiar temas logísticos, siendo los temas logísticos un tema que estamos todos de acuerdo aquí, que es una de las esperanzas más importantes para el desarrollo del país? Bueno, yo propongo esto. No solamente propongo la creación del Ministerio de Logística y Transporte, sino que propongo la creación de becas para que mandemos a estudiantes panameños, los mejores estudiantes panameños, a estudiar en las buenas universidades que el mundo ofrece a través de un acuerdo de gobierno a gobierno que nos permitan que más panameños se empapen, se eduquen en el tema logístico y que la educación ahí nos permita seguir creciendo en este tema. Yo estoy seguro que viendo a Carlos, viendo a Antonio y viendo a Ana Margarita, estoy seguro que aparte de la educación que pudieron tener en Panamá, muchos de ellos han estudiado en el extranjero. Estoy convencido de eso. Y producto de esa educación en el extranjero, hoy en día nos brindan su conocimiento, liderando importantes empresas, liderando empresas de primer mundo. Ana Margarita lo decía en un resumen espectacular. 9 de las principales 10 navieras del mundo están en Panamá, 8 tienen oficinas en Panamá. 50% del transbordo que se hace a través del Canal de Panamá van a puertos de esos 5 que mencionaba claramente Marcos en su intervención. Y por último, yo creo que el tema educativo definitivamente, y Marco ya lo abordó y no pienso entrar en eso, en el tema de la educación y el cierre que hay para que obtener talento en ciertas áreas que vengan de otros países. Pero Panamá, algunas cosas hemos hecho bien, muchas las hemos hecho mal. Pero, por ejemplo, yo he viajado, yo me conozco la región latinoamericana de canto a rabo. No hay país de América Latina que no conozco, y de América en general. Y una de las cosas que yo sí me he percatado en toda la región, la gente valora 3 cosas importantes de Panamá y lo ven como un plus, como algo que Panamá ha logrado y que está muy por encima de toda la región latinoamericana. La gente cuando habla de Panamá dice no solamente que somos los número 1 en temas logísticos, y cuando escuchamos a los panelistas que tienen experiencia en esto, dice, bueno, nos falta mucho para alcanzar el punto realmente de clímax desde el punto de vista logístico, así que hay mucho que hacer ahí. Pero también la gente reconoce en América Latina que Panamá tiene los mejores banqueros de la región, y por eso Panamá es un centro bancario, y la gente reconoce el talento que hay en Panamá en el tema financiero. Y eso es bonito, yo lo he escuchado desde Uruguay hasta México, hasta en Argentina, en todos los países, la gente valorando la fortaleza que tiene el país. También he escuchado que Panamá tiene los mejores abogados en temas comerciales de toda la región, porque es un país evidentemente con alto contenido. En nuestra esencia está el comercio, y por eso existe el Canal de Panamá y por eso existe la Zona Libre de Colón. Y la gente reconoce que hay 3 áreas de una fortaleza impresionante. Bueno, ahora falta, y para terminar, Edwin, creo que lo que nos falta como país es dejarnos de hacer desarrollo por instinto y comenzar a crear estrategias. Ya aquí hay un gabinete logístico que preside Ana Margarita Reyes. Qué bonito sería que realmente el gobierno se integre, pero de verdad, a trabajar con ese gabinete logístico y se establezcan, y que ya están algunos de esos planes y proyectos para que trabajemos en lo que yo siempre voy a seguir insistiendo, en lo que trabajemos en el proyecto de país que se requiere para que Panamá deje de ser un país de tercer mundo y realmente se coloque en 20 años, si hacemos las cosas bien desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista de la educación, se coloque en la lista de los países que han salido del subdesarrollo y que ingresemos a la lista de los países desarrollados. Muchas gracias. Interesante ese planteamiento, Ana Margarita, porque la pregunta que quería hacerle entonces, dice Carlos Urriola, bueno, necesitamos una crisis para haberla acelerado un poco más, pero ojalá que la crisis no demore tanto más tampoco. ¿Cuál sería para Ana Margarita Reyes el gran reto de ese plantel, de esa oficina logística, de ese gabinete logístico? No sé, si preguntarle en los próximos 30, 60, 90 días, en lo que queda del año 20 o hacia el 2021. O sea, si Carlos Urriola nos dice, con la crisis pudimos acelerar, digitalizar, etcétera, hemos logrado avanzar mucho, ¿qué quedaría
A ver, así, ¿qué es lo más urgente que crea Ana Margarita Reyes hay que ponerse a hacer para seguir haciendo la tarea? Bueno, muchísimas gracias. Yo sí quería hablarles de que Panamá sí tiene una estrategia logística nacional 2030 que se realizó con el consenso del sector público y privado. Nos reunimos por más de 8 meses, 9 meses, sector público y privado, y salieron 124 iniciativas que están divididas en corto, mediano y largo plazo. Se dividieron en los términos de gobierno, porque por supuesto muchas de estas iniciativas necesitan recursos y dependía de los términos de gobierno. Y es bien como dice el señor Fernández, Marco Fernández, en el PEC de esta administración está como una de las prioridades completar, seguir trabajando en la Estrategia Logística Nacional 2030. Esta estrategia se divide en 5 pilares, porque el sector logístico es muy amplio. Está la logística interna, que tiene que ver con todos los temas de logística urbana, como bien lo dice el señor Fernández. Hemos hecho adelantos muy grandes en esta crisis en la logística urbana. Tenemos también todo el área interoceánica, que es donde está nuestra área estratégica. Esa área que hay que seguir fortaleciendo para atraer la carga, para también que los exportadores puedan ser parte de ese acopio de carga y tener más opciones. Tenemos todo el tema de la institucionalidad, que es donde se habla acerca de la evolución, hacia dónde debe ir un gabinete logístico, el fortalecimiento de las entidades, de las instituciones del Estado. Y en eso se ha estado trabajando también. O sea que es una estrategia que tiene sus iniciativas. En el gobierno anterior, pues tenía, las iniciativas eran mucho menos, pues porque ahí fue que se realizó. En esta administración tenemos un plan que debe empezar a mediados de septiembre con el apoyo del CAF para ayudarnos a priorizar las iniciativas que estaban en el mediano plazo. La crisis, esta estrategia estaba fundamentada en un escenario optimista, se hizo una prospectiva, pero muchas de las cosas que se han cumplido pues no están en el escenario optimista, están en el escenario pesimista, o sea que hay que reevaluar las iniciativas para reenfocarlas. Y esa es una tarea pendiente que estamos por empezar en septiembre con el sector público y con el sector privado, porque es una estrategia de consenso. No solo el sector público tiene que hacer cambios, también el sector privado tiene que hacer los cambios y hacer las inversiones. Entonces, en los temas, quiero también mencionar que Panamá cuenta con un centro de innovación e investigación de Georgia Tech. Georgia Tech es una de las mejores universidades de los Estados Unidos en cadena de suministros. De este centro, que es el brazo técnico del gabinete logístico, pues salen muchos estudios, pero además hay becas que se dan a través de Senacid a muchachos panameños. Se le da una doble titulación, se titulan en Georgia Tech con un título en cadena de suministros en Georgia Tech y con un título de la Universidad de Panamá también en cadena de suministros. Estos muchachos pues todos llegan graduados, sus trabajos son trabajos que impactan en el sector logístico y la verdad que puedo decir que casi todos están trabajando, yo diría que muy pocos no vienen con sus trabajos, y estas son becas que se han estado dando desde hace, o sea, varios años, y estamos incentivando a que muchos más estudien estas carreras, porque esto es el futuro de Panamá. Así que yo diría que lo que hace falta es ponernos a trabajar en seguir trabajando en la estrategia, en las iniciativas de la estrategia 2030, importante la digitalización, hay que seguir trabajando y como bien dijo Carlos, debemos poder interconectarnos todos. Yo creo que eso es una tarea pendiente. Hemos estado trabajando también con MERS para ver cómo logramos esa interconexión, porque ahora lo que el cliente quiere es total visibilidad. Necesitan tener una cadena de suministro que sea resiliente, pero ellos necesitan tener visibilidad total. Y Panamá pues tiene que también ofrecer eso. Creo que ahí serían los puntos en los que tendríamos que enfocarnos. Muchas gracias. Gracias, Ana Margarita. Sin embargo, don Carlos Urriola, a mí no se me olvide, se lo he repetido a los oyentes de Radio Panamá cada vez que puedo. Una vez me fui a hacer un noticiero al puerto de Cartagena. Y cuando yo estoy entrevistando al gerente del puerto de Cartagena, él me ha dicho con una tranquilidad impresionante, dice, este puerto que usted está viendo aquí estuvo listo 11 meses antes de que inauguraran la ampliación del canal.
para recibir el tipo de barcos que ahora iban a pasar por el canal ampliado. 11 meses antes, ya en Cartagena estaban listos, en ese puerto. Cuando yo hice esa entrevista, y después de eso he hecho otras más, incluso a instancia de Manzanilla International Terminal, me he enterado, porque es que cuidado, ¿eh? que los gringos nos obligaron a mirar para adentro por muchísimos años y no mirábamos para el mar. Me he enterado que a pesar de lo que Marco Fernández nos describe, pero no estamos solos en la cancha. Hay países vecinos que nos quieren competir. Decimos, no, pero si yo estoy a tantas horas o a tantos días del canal, yo te puedo recibir tu carga, yo te puedo resolver. Hay conciencia plena de esa competencia, que no estamos solos en la cancha, don Carlos Uribe. Yo creo que cuesta mucho trabajo, por ese sentido de que nos enseñaron de chiquito, Panamá, puente del mundo y corazón del universo. No solo nos enseñaron, sino nos lo creímos. Entonces nos lo creímos. Entonces, ese para mí es un tema, ¿no? Para mí, esta coyuntura de esta crisis no ha permitido consolidar la parte de transbordo. Pero aquellos países grandes de importación y exportación, una vez que se recuperen económicamente, quizás perdamos también parte del transbordo. Entonces, nosotros en esta industria tratamos todos los días de reinvertirnos, porque la competencia, a alguien que no duerme, a alguien que se levanta temprano y uno que no duerme. Y créame que Colombia tiene 50 millones de habitantes. Y además de eso hace transbordo. Nosotros tenemos 4 y pico y hacemos transbordo. Entonces, todos los países quieren competir con nosotros. Entonces, yo creo que para mí lo que debemos de tener es un producto listo para salir, como cuando hay un gran despliegue, un producto nuevo con que salgamos al mundo para decirle, Panamá ahora está integrado, podemos hacer esto, porque si no, nuestro futuro va a ser muy difícil, la competencia está fuertísima. Hay un nuevo puerto que se está construyendo en Colombia, un puerto enorme que lo está construyendo una compañía naviera, y ese puerto va a ser tan grande o más grande que el de Limón. Está en época de hacer esto. Entonces yo creo que la única manera de que podamos reaccionar es que sería horrible haber invertido 5 billones de dólares y hacer el favor en el canal y hacer el favor a nuestra competencia. Yo creo que hay que tener conciencia de esto y tomar medidas rápidas. Pero si es así, don Antonio Domínguez, la pregunta es, ¿cuáles son los parámetros que sería interesante, obviamente, no entrar en detalle a profundidad, pero ¿cuáles son los parámetros que tienen las empresas navieras para tomar una decisión de manda el barco para acá o mándalo para allá? ¿O esa decisión es del cliente dueño de la carga o es de la naviera? El cliente siempre es rey, ¿no? Lo pregunto, Antonio, porque me imagino que dependiendo de quién es el que toma la decisión, así mismo el país, en este caso Panamá, desarrolla una estrategia para eso, supongo. Claro, sí, no, completamente de acuerdo. Yo creo que nosotros nos debemos a los clientes nos dicen qué desean y por supuesto todo el cliente quiere las cosas rápidas, eso es lo principal, ¿no? La posición geográfica de Panamá permite esa conexión rápida, permite que sea un centro de distribución natural, permite entrada y salida. La infraestructura que tenemos con los puertos, carreteras, con los aeropuertos y todo facilita esa conexión. Pero si tenemos competencia cercana, si tenemos países que vieron que estábamos construyendo el canal, y es importante saber que muchos estaban listos 11 meses antes, no solamente Colombia, porque fue parte también de lo que hizo el Canal de Panamá, ¿no? Viajar por el mundo y asegurarnos que si se construía el canal, los puertos estuvieran listos. Y también en Estados Unidos fue la misma cosa. Fuimos y hablamos con ellos y también tuvieron que aumentar su calado y su instalación, inclusive construir túneles y todo, como en Miami, para que estuviera listo para los barcos más grandes. Pero es importantísimo que toda esa facilidad que uno tiene con la posición geográfica se pierde con burocracia. ¿Qué han hecho muchos países? Muchos países se dicen, ¿sabes qué? Quizás no llegas tan rápido como llegas a Panamá, pero desde que vienes a bordo del barco,
tú puedes hacer todo tu trámite aduanal y apenas llega el barco a Panamá, tu carga sale directo del puerto al cliente. Eso es algo que cada vez vemos más con la tecnología de punta en muchos países que están poniendo como una oferta interesante. Otra cosa que estamos viendo muchísimo es la capacidad instalada cerca del puerto. Si necesitamos centros de distribución, si necesitamos realmente bodegas, tenemos las áreas listas. Es algo que también se hacen polos de desarrollo donde se construye de cero, porque ven con lo que fue el éxito de Panamá, y comienzan a hacer áreas vírgenes, áreas que se hacen directamente con el fin de facilitar el intercambio de carga. Yo creo que las oportunidades son muchas. Panamá tiene la posición geográfica, pero tenemos, yo digo que tenemos esa mentalidad muchas veces que nos lleva a enfocarnos más que todo en la escasez y no en la abundancia. Nos las pasamos viendo quizás proteger el pedacito del pastel que tenemos en vez de incrementar el tamaño del pastel. Aquí hay que incrementar el tamaño del pastel, señores. Somos un país de 4 millones de habitantes. Aquí no tenemos un mercado grande, una gran cantidad de consumidores donde uno pueda decir, ok, con lo que vendo interno subsisto. Nosotros tenemos que ver hacia afuera. Y yo comparto 100% lo que dice el profesor Edwin, que nos enseñó la historia a mirar hacia adentro. Pero desde que comenzamos a mirar hacia afuera, miren ustedes lo que hemos logrado. Y yo creo que es importante que comencemos nosotros a cambiar la mentalidad de todos y hagamos las cosas posibles. Carlos no me deja mentir. Yo recuerdo el día cuando el puerto de Manzanillo estaba listo a abrir y estaba la draga al frente y el barco atrás para que el barco pudiera entrar al puerto. Así se hacen las cosas. Uno tiene que ponerse metas altas y trabajar en consecuencia de lo que uno quiere. Uno no puede seguir protegiendo lo que ha sido por los últimos años y pensando que eso nos va a llevar al futuro. Si nos quedamos en eso, la vamos a pagar muy cara. Yo siempre lo he dicho, vamos a hacer los que pagamos la fiesta y bailamos con la más fea. Ya no tiene nada de malo bailar con la fea tampoco, cuidado. Pero, pero yo cuando escucho como decía también Valdía hace un momento, cuando escucho a estos expertos que viven todos los días en este tema, y yo me hago la pregunta nuevamente, bueno, ¿y por qué no podemos, por qué no podemos competir de tú a tú con los grandes en estos temas? ¿Qué nos pasa que no podemos competir? 2, por el contrario, ¿por qué dejamos que nos compitan y a veces hasta se nos... Yo me acuerdo cuando yo entrevisté al gerente del puerto de Moín en Costa Rica, fue enfático. Dice, no, estamos abriendo este puerto, sí, para sacar mercancía de Costa Rica y para que entre mercancía de Costa Rica, pero también lo estamos haciendo para decirle al mundo marítimo que aquí estamos y pues también podemos servirle al resto del mundo marítimo. Y entonces yo veo las contradicciones, Marco. O sea, ¿por qué en Panamá no tenemos la mejor universidad regional para formar a los marinos mercantes? No entiendo por qué no está en Panamá. ¿Por qué no está en Panamá la mejor facultad o universidad de biología marina, donde puedes desayunar en el Pacífico y almorzar en el Atlántico en menos de 1 hora? O sea, ¿qué nos hace falta en los diversos sectores del Estado panameño? Y cuando digo Estado es gobernantes y gobernados, para poder entrar a competir en las grandes ligas. Pues mira, la historia de Panamá es muy fértil en experiencias que nos tocan todos los días. ¿Cómo salió la zona libre de Colón a flote? La zona libre de Colón no surgió simplemente por una ley. La pregunta es, ¿quiénes indujeron a crear la ley y qué gobierno aceptó la ley en 1948? El doctor presidente Enrique Jiménez, etc. Había un tema en Colón. Había un tema importante de que se habían ido ya los Marines que le daban a la guerra, y entonces, como decía un premio Nobel en estas materias, decía, las ciudades no mueren, lo que mueren son los productos que esas ciudades venden. Cuando las ciudades dejaron de vender la vida nocturna, por decir algo, en Colón, murió Colón. Y había que, para usar un verbo recientemente expuesto aquí, reinventarse, que es una frase nueva, es una palabra nueva, pero que tiene todo el sentido del mundo. Tenemos que reinventarnos. Ahora, ¿dónde está el problema? Yo soy un poco más optimista
un poco más optimista. Yo soy optimista, ¿no? Sobre dos temas. Primero, me acuerdo en Alicia en el País de las Maravillas, creo que era el conejo que le decía a Alicia, cuando entraron después del espejo, era después del espejo, una de las dos, la verdad, ya me olvidé de cuál de las dos, de Lewis Carroll. Decía, bueno, en este lugar hay que correr mucho para quedarse en el mismo lugar. No sé si ustedes se acuerdan ese pedazo, creo que era detrás del espejo. Y eso es lo que pasa hoy en la vida moderna de las empresas. Hay que andar haciendo mucha innovación simplemente para mantenerse donde están. Por tanto, para aumentar un poquito más, el proceso de innovación es gigantesco. Y en Panamá se está haciendo. Pero les doy un dato que me preocupa. La economía panameña como un todo gozó de una década que yo llamé década ganada hasta 5 años atrás. 2 gobiernos. Y en el último quinquenio, la productividad general de la economía ha caído 1,5% por año. Ese número puede que no le diga mucho, la palabra productividad tampoco le va a decir mucho, pero los voy a asustar. Cuando antes la economía como un todo estaba aumentando su productividad en 1,5 más. Hace 5 años estamos 1,5 menos. Significa que estamos haciendo mucho esfuerzo y el resultado es muy malo, porque no tenemos suficientes niveles de innovación. Lo cual me trae a colación una entrevista que se publicó póstumamente al Premio Nobel de Economía Robert Solow del MIT, que nadie puede tildarlo de izquierda, de derecha, sino todo lo contrario, que sorprendió al entrevistador cuando dijo, bueno, profesor Solow, usted fue el que se inventó la metodología para calcular la productividad general de la economía, que es lo que hacemos de vez en cuando, no es fácil, pero hay que hacerlo. Y él se quedó mirando y dice, mira, después de tantos años, yo me he dado cuenta de que la fuente de la productividad es el temor a la competencia. Y el temor a la competencia crea innovación. Es más, quien estaba redactando la entrevista se sorprendió. Dijo, usted me está diciendo que en la empresa privada es donde está la fuente de la innovación y el crecimiento. Yo, sí, eso te acabo de decir. Llevo 30 años, desde 1964 realmente, investigando estos temas y la fuente de innovación. El gobierno ayuda, sin duda alguna, o mejor, el gobierno puede fastidiar, ¿no? En muchos casos es mejor que el gobierno no fastidie y eso es suficiente ayuda. Por otro lado, la fuente fundamental de productividad está en la innovación que sale de la gerencia y de las directivas del proyecto a través de un proceso de planeamiento estratégico que todas estas firmas que están aquí, sin duda alguna, hacen. El Canal de Panamá lo hace. Y no, lamentablemente, Ana Margarita, cada 5 años con un PEC, que el próximo gobierno hace otro PEC. Estas firmas miden a 5 años y lo van moviendo de uno en uno y tienen que mirar a largo plazo. Y la innovación es cara y tiene que amortizarse a 10 o 20 años. Tú no inviertes en un nuevo equipo, en un nuevo proceso, simplemente para que en 4 años venga otro gerente y lo tire al piso. Pero conocer la competencia, Edwin, está en el ADN de una empresa moderna. Y su planeamiento estratégico que se hace en octubre, en agosto, para el presupuesto del año siguiente, parte de la base del conocimiento de la competencia. Por tanto, yo creo que eso se hace. Yo creo que la innovación es el resultado de conocer la competencia y de, como en el conejo de Lewis Carroll, correr mucho para quedarse en el mismo lugar. Y si quieres quedarte adelante, tienes que ser maratonista. Usain Bolt sin COVID, ¿no? Que ahora tiene COVID. Salió positivo, Usain. Ahora, Sí. Teli, si yo agarrara todo lo que nos han dicho los invitados, tengo que llegar a una realidad que ya la empezó a tocar Marco Fernández. Si yo quiero aplicar lo que Antonio Domínguez dice hay que hacer por aquí, dice Carlos Rivera por aquí también, Ana Margarita Reyes por acá, todo eso, en algún momento, tendrá que pasar por la Asamblea Nacional, el órgano legislativo.
el único responsable de hacer leyes, de modificar leyes, de aprobar leyes. ¿Qué hacemos? Ha planteado algo, Edwin, con una pregunta muy difícil de contestar, pero previo a eso he recibido varios chats de gente que nos está escuchando y me escribió una persona que trabaja con Ana Margarita diciendo: Ana Margarita Reyes es una mujer extremadamente inteligente, y me lo dice alguien que trabaja contigo, Ana Margarita, no te digo el nombre. No quiere aumento, ¿no? Gracias. Y hubo dos personas que me han escrito ofreciéndose a darme toda la información que hay sobre el tema logístico en Panamá. Yo he participado en algunas de las conferencias que se han hecho en el país. Sin embargo, veo un poco las limitaciones que tiene el país, las limitaciones no del sector que trabaja en la industria logística. Y atendiendo tu pregunta, Edwin, es precisamente no solamente porque hay malos políticos, y alguien tiene que decirlo, yo no tengo ningún problema en decirlo, hay malos políticos que no entienden que trabajar por el país significa sacrificio, pero también significa que cuando uno le sirve al país, uno tiene que atender las prioridades que tiene el país para que el país tenga futuro. Entonces, lo que termina pasando es que esos malos políticos atienden primero sus intereses personales, sus intereses políticos, y después entonces vienen los intereses del país. Y por lo tanto, termina pasando que los intereses del país se terminan postergando. Y yo sí creo que hay ciertos temas, y no tengo ni un temor en proponerlo, hay ciertos temas que el país requiere, no solamente proyectos de país, que requieren un consenso nacional para que esos proyectos sean desarrollados de una manera sin importar quién venga a asumir el poder. Y yo creo que el país sí requiere en ciertas áreas, especialmente en este tema que nos llama hoy, que nos tiene aquí reunidos, el tema logístico siendo un tema tan fundamental para el desarrollo de Panamá, que haya un consenso nacional, hay un acuerdo nacional que nos permita que trabajemos integralmente y que la Asamblea no sea un obstáculo, Edwin, porque yo sé exactamente por qué tú lo dices, que la Asamblea no sea un obstáculo, que no sean obstáculos los intereses dentro del gobierno, que no sean obstáculos los sectores que componen el tema logístico en Panamá. Entonces, yo sé que se ha trabajado Ana Margarita, no me es desconocido el hecho de que hay un gabinete logístico y que se han logrado algunas cosas. Por eso insisto que ese gabinete logístico ha presionado para que se hagan cosas, pero estoy seguro que hacen falta muchas cosas por hacer. Entonces, ¿qué nos toca, Edwin? Más allá del planteamiento que la Asamblea no entiende lo que hay que hacer para precisamente establecer leyes que busquen fortalecer esas áreas donde debemos ser fuertes y debemos ser una potencia mundial. Panamá ya es una potencia mundial en abanderamiento de naves. Y por eso he dicho que los bufetes de abogados son tan famosos en Panamá, en Latinoamérica y en el mundo, precisamente porque han desarrollado una buena estrategia desde ese punto de vista, y que tiene que ver también con la marina mercante panameña, que son dos puntos fundamentales de nuestra economía. Entonces yo creo que aquí se requiere llegar a estos acuerdos nacionales, que todo el mundo los comparta y hacer más conciencia. Esto que estamos haciendo hoy, con las excelentes posiciones de Ana Margarita, de Domínguez y de Carlos y de Marco, nos permiten que más gente haga conciencia sobre esto. Yo creo que aquí yo quiero decir que en la medida que hagamos más de esto y que todos los medios de comunicación hagan más de esto, vamos creando esa conciencia y esa presión para que los políticos trabajen y legislen en favor de aquellas cosas que nos permiten desarrollarnos como país. Bueno, el tiempo siempre es el enemigo. Yo quiero usar una última ronda. Un poco lo que acaba de decir Tenido Valdía. Quiero usar esta última ronda y puse esa pregunta de la Asamblea porque es que podemos hacerle todas las críticas que queramos a la Asamblea, todas, y a lo mejor todas válidas. Pero si hay alguna modificación a una ley o una ley nueva de lo que sea, tiene que pasar por ahí, nos guste o nos disguste. Entonces, es la necesidad de hacer compromisos de país. Es la necesidad de producir consensos. Es la necesidad de esos consensos se producen generando confianza entre todos, los actores que están aquí y muchos otros más. Pero además hay otro elemento, y comienzo para terminar con Ana Margarita Reyes. ¿Qué mensaje le daría a Ana Margarita Reyes
si ahora mismo nos están escuchando un grupo de jóvenes que no han definido qué estudiar, o que nos están escuchando padres de familia, que están tratando de ayudar a sus hijos a que tomen una decisión, ¿qué les diría en torno a este tema logístico y en la responsabilidad que usted tiene? Bueno, la logística es muy amplia, no necesariamente tienen que estudiar logística, puede ser una carrera en ingeniería industrial, en sistemas, como bien lo han dicho todos, la digitalización es importante y vino para quedarse. La mayoría de los procesos necesitan digitalización, estamos hablando de big data, data scientist, o sea, esas son las carreras del futuro y todo eso incide en logística. Logística no solamente es estudiar una carrera que diga logística. Creo que es muy bonito, a mí por lo menos es un campo que me encanta. Y también hay muchas oportunidades y Panamá sí compite con los grandes. Yo creo que Panamá se reconoce. Yo cuando estuve estudiando fuera en Georgia Tech, tuve la oportunidad de ir a la fundación de Bill Gates y estaban hablando acerca de los hubs humanitarios. Eso mucho antes de que aquí se abriera. Y ya se reconocía que Panamá era el lugar para poner un hub humanitario por su conectividad. También en Panamá tenemos, por ejemplo, porque hay muchas empresas en Panamá, pero un segmento que es el de farmacéuticos. En Panamá, de las 10 empresas farmacéuticas del mundo, Panamá tiene 9 aquí establecidas. Entonces, sí competimos con los grandes, sí hay oportunidades, hay que seguir trabajando por desarrollar el sector y es cierto, hay que seguir trabajando en consenso. Gracias. El señor Serrano, Ana Margarita, nos escribió, pero lamentablemente me lo mandaron a mi copia y no lo puedo ver completo. Dice, muy bueno el programa. Sería interesante que la licenciada Reyes nos explique por qué las leyes del día siguiente, lo pone entre comillas, no se aprueban con rapidez. Ejemplo, un proyecto logístico en Colón que necesita un marco legal, me imagino decir. La verdad, si me indica el proyecto, la mayoría de los proyectos que están dentro de las leyes que tenemos, por si no sé si en zona libre, en alguna zona especial, zona franca. Entiendo que hay un proyecto nuevo de bodegas en uno de los puertos, pero eso está contemplado en todos los regímenes especiales que tenemos. No sé si hay algo especial de ese proyecto que no. Tendría que saber cuál es el proyecto. Antonio Domínguez, igual, si un grupo de jóvenes nos está escuchando, de padres de familia nos está escuchando, ¿qué se atrevería a recomendarle? La logística mueve al mundo, ¿no? La logística a corta distancia, la logística promueve desarrollo. Yo tengo 25 años en esta empresa. He trabajado en 11 diferentes países a lo largo de mis 25 años con Maersk en todas partes del mundo. Y siempre con mucho el orgullo de ser panameño y siempre el reconocimiento. Todo el mundo nos pregunta, ¿no?, sobre Panamá. Panamá es reconocido en el mundo, no solamente por el canal de Panamá, sino realmente por nuestra historia. Mucha gente tiene esa pregunta. Y una de las cosas que me ha llevado a mí a continuar en esta compañía después de 25 años es realmente la misión. La misión que uno consigue cuando uno trabaja en la parte logística, ¿no? Nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Nuestra empresa, por ejemplo, consciente de nuestro rol como número 1 en el mundo desde 1995 en transporte marítimo. Estamos involucrados en muchísimos proyectos realmente que tienen que ver con la conservación del planeta. Estamos hoy limpiando los océanos. Estamos trabajando en conjunto para acabar con esa gran mancha, gran isla de desechos plásticos que hay en el Pacífico. Estamos trabajando con capital semilla propio de la compañía e inversión nuestra en crear realmente los nuevos combustibles que van a mover las naves en el futuro para dejar de estar contaminando el medio ambiente. Estamos trabajando en cuál es la tecnología nueva de lograr minimizar la cantidad de desperdicios de comida en el mundo. Entonces, hay muchísimas cosas que en logística no solamente se ve, la gente ve los contenedores en la calle o los barcos llegando, pero la logística impacta al mundo. Yo creo que mi mensaje sería, si usted quiere una carrera que de verdad logra impactar todo lo que uno hace y crea de verdad en el corazón de cada uno orgullo por la contribución, lo invito a que se una a la logística. Sí, pero que no le pase como a este estudiante que terminó la carrera de ingeniería industrial desde marzo,
pero como los administrativos no están trabajando para dar el título, no puede continuar con la maestría. Difícil, Sí, difícil. eso, Increíble. eso está Difícil. pasando. Don Carlos Urriola. Bueno, ustedes en Manzanillo, entiendo que han tenido programas y proyectos de becas y de preparación y de formación, ¿no? ¿Qué mensaje le daría a la gente joven o a padres de familia? Yo creo que le daría varios, pero el primero es que si vas a ser un buen limpiabotas, ser el mejor limpiabotas del mundo. Yo creo que si vamos a hablar de logística, el mecánico que repara el montacarga, que mueve la paleta donde hay una carga, los ingenieros electromecánicos que dan mantenimiento a los equipos, las grúas estas que valen $9 millones para descargar contenedores. El área logística se va a enfocar mucho hacia el medio ambiente, de lo que estaba mencionando Antonio. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y no querer guindar en la pared un certificado de magíster en logística o experto en logística. Yo prefiero tener a las personas que hacen que la logística trabaje. Y uno de los temas que nosotros seguimos teniendo, y es el momento también de decirlo, sigue habiendo déficit de soldadores, sigue habiendo jefes ingenieros electromecánicos, sigue habiendo una serie de cosas, porque acordémonos de algo. No todo el mundo puede. Para que haya un jefe indio, tiene que haber indio. Y lo malo es que todo el mundo queremos ser el jefe indio, entonces ¿a quién vamos a mandar? Entonces, hay una serie de actividades de apoyo de esta logística, de reparar las locomotoras, los camiones, las áreas de sistemas, pero es todo ese engranaje. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque la gente no tiene que estudiar logística. Lo que la gente tiene que estudiar es ver en qué actividades de distribución, de mantenimiento de esta industria quiere estar insertada. Pero hay dos cosas que nosotros buscamos cuando estamos buscando, entrevistamos a una persona. Uno, que no tenga miedo y que sea flexible. Yo creo que el tema más grande que tenemos nosotros cuando entrevistamos a las personas es que lo primero que preguntan, nosotros trabajamos, aquí se trabaja los sábados. Y yo le digo, bueno, yo no sé porque yo trabajo todos los sábados. Entonces, o sea, ese grado de flexibilidad y esto, pero esto no tiene que ver con la capacitación o con la formación académica de la persona. Hay que tener hambre de salir adelante. Por eso yo hablo que si vas a ser el limpiabota, sé el mejor limpiabota que hay en el mundo. Ya sea que te dediques a logística, a mantener el equipo, a lo que sea. Entonces yo creo que eso es lo que yo diría, porque la gente quiere tipificar, porque yo siempre me río porque cuando una vez yo estando en Japón, fui con mi tarjeta de presentación y decía ING, Carlos Urriola, y el señor me dijo INSAN, porque pensó que mi primer nombre era ING. En otras culturas los títulos van de último y tú conoces primero a la persona. Aquí nosotros nos gusta primero. Entonces yo creo que no es el título en la pared, es en qué quieres hacerlo, qué parte del área quieres distribuirte, quieres desempeñarte y hacerlo de la mejor manera. Ese sería el consejo, pero porque yo no le podría decir que yo quiero que alguien sea un magíster en logística portuaria. Que si a mí me lo pregunta, la verdad yo no sé qué va a hacer, pero sí necesitamos ese tipo de gente y yo creo que esa es la parte que además de prepararlo académicamente, lo tenemos que preparar para lo que necesita el mercado, una gran flexibilidad, pero eso sí, muchas ganas, porque de eso se trata, porque si no tiene ese fuego en los ojos, no nos sirve. Actitud, indiscutiblemente, actitud es lo que define a un estudiante. Y a mí me da mucha risa cuando algunos se ufanan aquí en Panamá es que en la Universidad de Panamá recibimos a 50.000 estudiantes. Y bueno, pues eso es un absurdo. No es cierto que todos pueden ir a la universidad, eso no es verdad. Eso es la universidad popular y masiva. Las universidades son élites de conocimiento, no de gente de plata, sino gente de conocimiento. Y así es como debe servir. No las universidades masivas, que es la visión que se tiene acá en países como el nuestro. Don Temio Valdía, ¿qué le diríamos a los jóvenes y a los padres de familia?
Bueno, en primer lugar, creo que los jóvenes hoy en día la información está abierta para todo el mundo y que inviertan un poco de tiempo en leer, en buscar en Google y ver todas las oportunidades que hay en el mundo y en Panamá en el campo de la educación. Y yo creo que los jóvenes, yo cuando en estos días me invitaron a hablarle a un grupo de varios cientos de estudiantes, de graduandos y pregraduandos de un colegio en Panamá, vía internet. Y yo le digo a los jóvenes, le dije ese día que ni un joven a los 17, 18 años ya se sabe todo lo que implica el desarrollo de una vida. Y que la mejor manera de tener éxito es precisamente pedir los consejos, en primer lugar, a su círculo más cercano, y los padres. Y a veces los jóvenes a esa edad son rebeldes y al que menos caso, a los que menos caso le hacen son los padres. Pero ahí tienen un círculo primario interesante para comenzar a establecer derroteros en las decisiones que van a tomar. En segundo lugar, siempre es bueno que el joven pida consejos. Si yo tengo el interés de estudiar X o Y cosa, ¿por qué no acercarme a gente que ya tiene experiencia en ese campo y poder obtener información valiosa para que ese joven pueda tomar la mejor decisión? Creo que si hacemos eso, el joven va a poder tener mucho más éxito hacia dónde quiere enfocarse. Lo decía Carlos, sí, qué bueno que la gente pueda estudiar temas logísticos, pero y ahí viene la labor que tiene que hacer un gobierno. Un gobierno tiene que establecer exactamente cuáles son las necesidades de un país y fortalecer esas áreas donde el país tiene necesidades para precisamente la educación entra a jugar un rol importante. Si en Panamá hacen falta soldadores, si en Panamá hace falta gente que haga trabajo técnico donde hay definitivamente escasez, ¿por qué no fortalecer los colegios que se dedican a hacer eso? Y un poco para hablar en el tema que hablaba Ana Margarita, sobre el tema de que sí existe una estrategia, pero si la estrategia no la conocemos los panameños, es como si no hubiera estrategia, porque de nada sirve que la gente que está en el área de interés, en este caso la gente que está en los puertos, en toda el área logística, conozcan la estrategia, pero si no la conocen, en alguna medida el resto del país, porque cuando un país o la mayoría de ciudadanos están claros hacia dónde debe ir el país, en esa misma medida todos estamos más claros de cómo contribuir al desarrollo del país. Entonces, pueda que haya una estrategia, y Ana Marita lo mencionó. Sin embargo, si el resto de los panameños no saben que hay un derrotero y el gobierno no se convierte en un real apoyador en este tipo de desarrollo estratégico, entonces no vamos a lograr los objetivos. Por eso hablaba que hasta cierto punto hay temas que son más intuitivos que estratégicos. Y yo creo que aquí, para terminar, Edwin, yo creo que aquí es importante que, y volvemos al tema que trajo creo que fue el amigo Marco, el tema educativo, y que tú insistentemente lo tocas en Radio Panamá. Si aquí no tenemos la principal estrategia que tenemos que tener como país, que es el tema educativo, difícilmente vamos a poder salir adelante. Y yo siempre, cuando le hablo a los jóvenes, hablo del siguiente ejemplo, o los dos ejemplos. Recordemos año 1945, donde se termina la Segunda Guerra Mundial. Hubo dos países que fueron los grandes perdedores de la guerra, Japón y Alemania. Ambos países fueron los grandes derrotados en esa conflagración mundial. Y sin embargo, hoy son 2 de los 5 países más ricos del mundo. Y en 75 años han transformado totalmente su sistema educativo y se han convertido en las naciones económicamente y socialmente más poderosas del mundo. ¿Qué hicieron? Invertir en la educación. Entonces, en la educación definitivamente nos va a permitir fracasar como país o nos va a permitir ser exitoso como país. Así que es un gran llamado a los que tienen las decisiones en estos temas, porque si aquí no se toman decisiones realmente sustanciales en cómo cambiamos el tema educativo, vamos a tener muchos problemas. Y yo soy como Marco, yo soy optimista. Y soy optimista porque creo que tenemos un sector privado que es muy, se reinventa y es muy recursivo, como dicen en Colombia, pero necesitamos más políticas de Estado para que nos permitan tener mayores oportunidades de desarrollarnos. Don Marco Fernández, ¿qué le decimos al joven?
Caramba, ¿qué es? Aquí cada tantos años yo veo que la Universidad de Panamá construye un edificio nuevo para la Facultad de Administración Pública. No se cabe. Y es que, y a mí me da no sé qué, yo se lo decía a mis alumnos cuando yo daba clase, ¿por qué estudian lo mismo? Que estos abogados, que médicos. Y dice Carlos Uriola, pero es que necesitamos soldadores. Busca un plomero, busca un electricista, busca un ebanista. Sí. Hay un tema que los economistas llamamos señalización, y ahora voy a tocar el tema, porque sin duda alguna ese es el centro del debate nacional. Pero fíjate, hace 2 años exactamente, yo tuve una reunión, fui a una presentación que estaba haciendo en una universidad americana y pedí hablar con los panameños que estaban ahí. Y 2 de ellos se acercaron, había varios, pero en mitad de las clases había 2. Eran un muchacho de Veraguas y una persona que creo que era de Chitré. Estoy casi seguro, pero no importa. Uno estaba haciendo una maestría en ingeniería mecánica y otro estaba haciendo un PhD en electrónica. Iban a venir a enseñar a la tecnológica, a la cual universidad que le tengo un gran respeto, quiero que sepa, a la tecnológica. Y ellos a su vez iban a enseñar, me dijeron cuáles eran sus temas, el tema de los salarios, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero encontré a esos 2 jóvenes, tendrían 28, 30 años, estaban en su época de PhD, como lo tuvimos todos en su momento a esa edad. Y me di cuenta de que, al igual que en baloncesto o al igual que en béisbol, en la vida hay que tener una buena dosis de talento y una gran dosis de dedicación para tener éxito. El que no tiene talento y no se dedica no puede tocar piano, ni en las fiestas, ¿no? Igual en baloncesto o en béisbol, o siendo profesor o siendo un buen ingeniero o dedicarse a la logística. Yo creo que Carlos Urriola dijo, hay que ser bueno en algo, pero el problema es que en Panamá no tenemos un sistema educativo básico para identificar talento. Simplemente masificamos información general y no capitalizamos talento. A los que nos gusta el baloncesto panameño de mucho tiempo, cuando el mejor año del baloncesto panameño es cuando cazábamos talentos, se llamaba cazatalentos. Y agarramos a los 12 mejores panameños que había y los pusimos a competir en el Mundial de Yugoslavia, etcétera, etcétera. Y a dedicación. Todos los días había 2 horas de práctica, 2 veces al día. Pero si nos perdemos la captura de talento, si los profesores no son maestros, 2 cosas diferentes. Si no son maestros que buscan el talento de los jóvenes y las jóvenes y les dicen, usted tiene que irse por aquí. A mí no me importa, bueno, sí me importa, pero en general los 4 años de educación básica en la universidad, pues si los enseñan a pensar y los enseñan a tener pensamiento crítico, pues está bien, porque lamentable o favorablemente en el país, en términos educativos universitarios, después de los 4 años de la llamamos aquí licenciatura en ingeniería, hay que hacer una especialización porque así es la vida y así va a suceder en el futuro. Y hay que dedicarse. ¿Pero qué es dedicarse? Los que llegamos al doctorado nos dedicamos 10 años de nuestra vida a estudiar. 10 años. 4, 2 y 4. Licenciatura, maestría y PhD. ¿Quién hoy día está dispuesto a tomarse 10 años de su vida, sacrificar ingresos, sacrificar contactos, como se dice hoy día, salir de la burbuja política para venir a los 28 años o 30 años, a venir a un mercado donde para conseguir empleo hay que tener contactos y amistades y ser del partido político gobernante? Ese es el problema principal. Y puede tener un PhD del MIT o estos muchachos que pueden venir y dicen, bueno, yo puedo aportar. Yo tengo, caso de que el actual ministro de Economía mandó un grupo a estudiar una maestría en finanzas y cuando regresaron estaba otro gobierno y lo sentaron en una esquina y no les dieron sueldo. ¿Perdimos la plata? No, perdimos la plata no porque ellos simplemente se dedicaron a otras cosas. Pero ¿cómo es posible que la sociedad sacrifique recursos, ponga a la gente de talento y dedicación y los pierda? Y la sociedad los pierda y se dedicarán a otra cosa, porque no se va a perder completamente. Yo quiero terminar con el tema de talento y dedicación, algo que no nos debe sorprender a nosotros,
pero sí nos debe sorprender, porque lo vemos todos los días. Y es quiénes son los héroes de las noticias en Panamá hoy día. Héroes y villanos. No son los ingenieros, no son los empresarios, no son los que mueven la frontera del conocimiento. No es el profesor que va a venir a enseñarle a los alumnos termodinámica. No tengo nada contra los abogados, efectivamente, pero ¿a quién se entrevista? A los individuos que hacen la noticia a través del conflicto y no de la creación. Cuando una sociedad pobre como la nuestra necesita la creación y no el conflicto. Y el conflicto intelectual lleva a la creación. Pero el conflicto que no es intelectual, que es personal y político, no lleva a la creación, sino al desperdicio. Y esa es una situación que estamos viviendo. Un enfoque donde los héroes no crean, sino destruyen. Y en otros países, sobre todo los asiáticos, el individuo que llega después de 10 años de estudiar y 5 años de experiencia, le pagan por ser creativo, porque estudió para ser creativo y no para venir a buscar un contrato con el Estado o a ser contratado por $3,000, $4,000, $5,000. Cada vez que me dicen $3,500 como si fuera la gran cosa. El que estudia 10 años viene a ganarse $7,000, $8,000. Para eso estudió 10 años. Pero bueno, el que no estudió nada, o ahora lo llaman influencer, pues ahora el influencer, por ser influencer, que yo no sé muy bien lo que significa, con el debido respeto, pues, no tengo nietos que saben qué es, pero lo preguntaré a ellos de vuelta. Un influencer ahora no mueve la frontera del conocimiento, mueve la frontera de la opinión. Y estamos exactamente en el momento en donde necesitamos ciudadanos que se acerquen a la frontera del conocimiento y nos ayuden a empujarla hacia adelante. Si no, el país no va a progresar. Y claro, todo eso se logra cuando la maestra o el profesor logra introducirle a ese niño, a esa niña, ese juicio, esa actitud crítica o ese deseo de investigar y de conocer más. Yo tengo un cuento más triste que el de Marco Fernández. Estuve ahí en La Habana, Cuba, buscando, contratando a entrenadores para el equipo de Panamá Metro, cuando yo fui presidente del equipo de béisbol de Panamá Metro. Y en el ir y venir, mira, que siquiera te llevamos a la universidad. Ellos tienen allá 2 universidades de deporte. Me llevaron a una. Que por cierto, en cuanto entré me emocioné mucho porque tienen una gran foto del famoso juego Panamá versus Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que ganó Panamá. Ustedes tienen, ¿todavía se acuerdan de ese juego? Sí, bueno. No me acuerdo. Una universidad muy bien montada. Había muchachos de toda Latinoamérica, como todos estos proyectos que hacen en Cuba. Y efectivamente yo hice lo mismo que hizo Marco. Oye, yo pudiera hablar con los panameños. Creo que era más de una docena. Y comenzamos a hablar. Y le digo, y después de todo, cuando usted regresa a Panamá, ¿qué va a pasar con usted? Y dice, no sabemos. Cuando me dijeron no sabemos, yo cuando antes de irme pedí en la administración si tenían una información de cuántos panameños habían pasado por esa universidad, producto de ese intercambio entre Panamá y Cuba. Sin temor a equivocarme, mucho más de 50 panameños, entrenados, preparados en la Universidad de Deporte de Cuba. ¿Y a dónde estaban? Algunos estaban dando clases de educación física en una escuela, no voy a decir que en el interior, para no disminuir el interior, o sea, en cualquier escuela. Pero ellos no estaban, no es que no podían dar clases de educación física, es que ellos lo habían preparado para ser entrenadores, para tener un buen equipo de voleibol, de fútbol, menciono o sea, que los cubanos son gente muy creativa. Y han ido no sé cuántos panameños y están por allí perdidos en el país. Y con inversión del Estado. Claro, claro. Si eso pasa en deporte, ahora cómo no va a pasar en otras áreas. Esa historia, totalmente. Esa historia totalmente. que... bueno, también he hablado de un programa de becas, sí, pero es que se le dan la beca en este periodo y el siguiente periodo que ganó el partido X, no, eso yo no los quiero. Son los nuevos héroes, los nuevos héroes, Edwin, son los que llegan, van a la política, salen en televisión, hablan muy fluidamente y son los nuevos héroes. Pero el que se dedica 15 años a estudiar, ese no es un héroe en el país todavía. No será, seamos positivos. Así mismo es. Ana Margarita Reyes, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha brindado en la noche de hoy. Muy amable.
Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Y ojalá pueda avanzar todo lo que pueda en ese gabinete logístico. Otro día quisiera hacer otro programa, Ana Margarita. ¿Cómo no? Mucho gusto. Hay días que yo siento que el canal va por aquí y la autoridad marítima por acá. Hay días que yo no conozco esos temas. Con mucho gusto. Le tomo la palabra. Don Antonio Domínguez, muchísimas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Muchas gracias, profesor, por la oportunidad, siempre a las órdenes. Gracias. Don Carlos Urriola, como siempre, dispuesto cada vez que le llamamos desde Radio Panamá, muy amable. Gracias. A la orden. Don Marco Fernández, como siempre. Bueno, es la primera vez que nos ha dado la oportunidad, Marco Fernández, de escucharlo por Radio Panamá. Muy agradecido, realmente. No, el placer haberlo compartido con ustedes, gente conocida y buena gente, que mueven la frontera del conocimiento. Así es. Y don Temio Valdía, casi que de la casa, por ser parte de Comunica, con quien hemos hecho el acuerdo. Muchísimas gracias, Temi, por los aportes valiosos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muy amables a todos, que estén bien, cuídense, acuérdense que hay nuevas aperturas, hay que cuidarse un poco más para disminuir la probabilidad de riesgo. Saludo a don José García, presidente de Expologística de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, que estaba escuchando el programa de principio a fin. Naturalmente también a nuestro amigo Juan Carlos Roldán, nuestra contraparte en Comunica Latam, y a todo el personal técnico de Radio Panamá que ha hecho posible esta transmisión. Muchísimas gracias y buenas noches. Continuamos con la programación regular.